Ok. Y vamos a compartir la pantalla. Ok, entonces lo primero de lo que vamos a hablar es lo siguiente, ¿verdad? Hoy terminé de hacer de revisar algunas cosas en lo que es de sus notas, ¿verdad? Y ya tengo una tabla preliminar, ¿verdad? O sea, no, nada que ver con que vaya a ser la final esta o algo, pero es una tabla preliminar. Entonces, de lo que he notado yo, bueno, o lo que les puedo ir diciendo, estas personas que están en rojo, bueno, en fondo negro, números rojos, son las personas que definitivamente eh, son NSP, ¿verdad? O sea, no hicieron ningún trabajo, o si hicieron uno fue solo como el primer control de lectura, o solo enviaron el video, por ejemplo, cosas. Entonces, eso definitivamente los tomo como NSP, los que están en negro. Después, porque bueno, los que están obviamente en la llamada, me imagino que han ido siguiendo las actividades del curso, ¿verdad? O sea, si están aquí en la llamada, me imagino que no son de los que están en amarillo, pero por cualquier cosa, si cualquiera de ustedes es uno de los que está en amarillo, eh, o de los que va a ver el video, porque igual, bueno, estos videos yo los comparto siempre, bueno, los subo siempre a YouTube y se los comparto por el grupo, y en el grupo, si me voy yo, todavía hay aproximadamente 40 eh, personas, ¿verdad? Entonces significa que las personas que incluso los que están en ESP están en el grupo, entonces algunas de estas personas que están en amarillo, si se fijan, hizo alguna cantidad de actividades y esta persona incluso hizo la prueba número 1. Entonces, todas estas personas que están en amarillo, lo que yo he notado es lo siguiente, ¿verdad? Las personas que están en amarillo hicieron algunas actividades, pero por ejemplo, si se fijan, este solo hizo 2 controles de lectura y después abandonó. No hizo ni siquiera la primera prueba. Entonces, por eso le pongo como observación, abandonó pleca NSP. Como no hizo la primera prueba, puedo ponerle NSP. Pero hay otras personas, por ejemplo, este de aquí, solo hizo un control de lectura e hizo una prueba. ¿Ok? Entonces, él es abandono, ¿verdad? No puedo ponerle NSP solo así como así porque hizo un examen y eso se discutió al inicio de la clase. Yo les dije que eso era lo que determinaba el NSP o el abandono. Entonces, por ejemplo, esta persona también hizo algunas actividades e hizo una prueba número 1. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a los que están en amarillo. Si ustedes son una de las personas que están en amarillo y, como les digo, de los que están en la llamada, yo sé que muy posiblemente, no sé si se puede decir es muy posiblemente, eh, no son de los que están en amarillo. Pero si alguno de los que está en el grupo todavía eh, es de los que están en amarillo y cualquier cosa, si por alguna razón desea reintegrarse al curso o al final lo ocupa un NSP y tiene una excusa válida, porque tampoco es que yo simplemente le voy a decir no o lo que sea, ¿verdad? Sino que tiene una excusa válida, pues, por favor se comunica conmigo, ¿verdad? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas que están entre abandono o NSP. Las que tienen posibilidad fácil para NSP son los que no hicieron prueba, pero hay personas que sí hicieron prueba, como les digo, digamos este número 8, pero control de lectura 3, control de lectura 4, prueba 2 no la hizo. Entonces, eso me indica a mí un abandono. Ahora,
Disculpen que solo voy a conectar el celular. Ahí está. Voy a verificar que en la cámara sí. Ahora con respecto a todos los demás. O sea, los que están en blanco, que son posiblemente de esos que aparecen en blanco, ¿verdad? Posiblemente son, algunos de ellos son ustedes y según los nombres que miró, pues sí, son de los que están en ese grupo. Entonces, fíjense bien, aquí ya está evaluado todo hasta la prueba 2, ¿ok? Ya está evaluado todo hasta la prueba 2. Bueno, miento, la prueba 2 no está evaluada, pero ya les voy a explicar. Vamos a ir acá. Por mientras, ¿verdad? Control de lectura 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Esos se evalúan automáticamente. Se evalúan automáticamente en el campus. O sea, como son preguntas teóricas, esas pues ya están definidas, ¿verdad? Yo lastimosamente no, ya lo activé, se supone, pero lastimosamente no puedo, o sea, yo me puedo poner en modo estudiante acá. Creo que es acá. No. Aquí, cambiar rol a modo estudiante y meterme a los controles de lectura. Y supuestamente aquí yo estoy viéndolo como lo miran ustedes. Pero como yo no hice prueba control de lectura, entonces no sé si ya está activo. Pero en teoría lo que hice es que ya pueden ver ustedes las notas, ¿verdad? No van a ver cuál es la respuesta correcta ni nada por el estilo. Simplemente, en teoría, si ustedes se meten a la prueba de control de lectura, deberían de poder ver lo que es el intento que ustedes hicieron, ¿ok? El intento, digamos, y digamos, ustedes se meten, miran su intento y ahí miran cuánto sacaron. Entonces, después de la clase o en cualquier momento, prueban y verifican su nota con las que yo les voy a compartir una imagen de esto para que lo miren más detenidamente después. Corroboran sus notas de control de lectura. Les van a salir aquí posiblemente un poquito más altas. ¿Por qué? Lo que hice es que básicamente todas, exceptuando los que son .71 como este, .51, por ejemplo, si tenían 1.43, lo puse 1.5. Si tenían 1. Cualquier número, ¿verdad? Los únicos que no redondeé son los que .71 porque .61 están muy cerca, ¿verdad? Pero los demás los redondeé hacia arriba. Entonces, deberían de verificar esta, ¿verdad? Del control 1, 2, 3 y 4. Video, recuerden el video con las credenciales. Ya bueno, por lo menos revisé ahorita el día de hoy. Volví a revisar porque no los tenía descargados, ¿verdad? El correo y pues 100 las personas que enviaron las credenciales y el video y los demás pues no tienen puntos. Ahora, tarea 1 y 2, ya las revisé el día de hoy, ¿ok? Les recuerdo cómo revisé las tareas. Simplemente voy haciendo el conteo de que tengan la cantidad de ejercicios que se dejaron, ¿verdad? Entonces, tienen todos los ejercicios, 100. Les hace falta 1, 93 y así, ¿verdad? En el primero eran 15 ejercicios, en el segundo eran 9. Prueba 1. Estas notas que salen acá en prueba 1 son las notas finales, ¿ok? O sea, ya con revisión y todo. Yo tengo acá programas, no, FS100, pruebas, primera unidad. Aquí están sus pruebas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, meto examen y ustedes aquí están las observaciones. En todo caso, no se las puedo enviar, ¿ok? No se las puedo enviar, pero les repito, ¿verdad?
para lo que es la revisión del examen, todos tienen derecho a una revisión, ¿verdad? O sea, a ver a dónde se equivocaron y todo. Entonces, lo que yo hago es que cualquiera de ustedes que quiera revisión, me escribe un mensaje privado por Telegram. ¿Ok? Me escribe un mensaje privado por Telegram. Y cuando haga eso, yo lo que hago es lo siguiente. Me voy a la prueba acá y voy tomando captura de lo que ustedes les salió en el campus y tomo captura de lo que ustedes tienen en sus evidencias y les envío un audio por cada pregunta que tengan mala. Las que están buenas, ¿verdad? Pero por cada pregunta que tengan mala, yo les envío un audio explicándoles a dónde se equivocaron o cuál fue la distribución de puntos también, ¿verdad? Entonces, eso queda de ustedes. Si ustedes simplemente miran la nota y están de acuerdo, pues perfecto. Eso sí, ¿verdad? Y también dejé activo de que me parece de que ustedes entren acá y miren el intento y deberían de poder ver su nota. La nota que les sale aquí es en base a 20. La nota que tengo yo es en base a 100. Pero en general, recuerden que la nota que les sale aquí, porque no hago por cuestión de tiempo, ¿verdad? No hago las correcciones en el campus, sino que solo los hago en los PDFs y luego en mi Excel. Entonces, esta nota que les sale acá puede ser un poco diferente a la nota del campus. ¿Por qué? Si ustedes tenían un procedimiento, yo les puedo dar 4 puntos de 10, por ejemplo, en un ejercicio. Entonces su nota puede ir un poquito más arriba. Y por otra parte, si ustedes tienen un ejercicio y ustedes creyeron que simplemente, esta no me la sé, pero voy a seleccionar esto por cualquier cosa. Y por chiripa, digamos, entre comillas, ¿verdad? Pero si por cualquier razón ustedes tienen buena uno de los ejercicios, pero no tienen las evidencias, esos puntos se pierden, ¿verdad? O sea, no es, ocupan tener la evidencia, por lo menos para los ejercicios, en las preguntas teóricas o conceptuales, se los acepto, pero para los ejercicios no. Entonces, si hay alguna que ustedes tienen correcta en el campus, pero sus evidencias no respaldan la respuesta que tienen, entonces esos puntos los pueden haber perdido. Entonces, esa puede ser la diferencia entre ellos. Y por último, les había dicho, muchachos, que iba a dejar tarea de la segunda unidad. Y dije, o sea, se me pasó un poco el tiempo y estuve pensando, ¿verdad? Y dije, la verdad que la tarea de la segunda unidad ya no tiene sentido dejarla, ¿verdad? Ya no tendría mucho sentido que hagan ejercicios de la segunda unidad si vamos a empezar la tercera. Entonces decidí poner una tarea, entre comillas, de la tercera unidad. No tienen que hacer nada, ¿verdad? Simplemente son uno, o sea, esta tarea, a todos los que están en el curso, si se fijan, tienen 100, ¿verdad? O sea, es un regalo, ¿verdad? No hay que hacer nada. No sé por qué este lo tengo en 0, pero debería, si sí, en el curso debería de ser 100. Ok. Y este de acá. Ahí está. Entonces, básicamente, la tarea de la segunda unidad son 1.5. Miren bien, asumiendo que hacemos 3 tareas en la tercera unidad, cada una de las tareas vale 1.5 puntos oro, lo que significa que esto de acá son 1.5 puntos oro que básicamente le regalé a todos, ¿verdad? Porque es una tarea que no van a hacer, no tienen que hacer nada, pero ya tienen el 100, ¿ok? Y lo que queda por evaluar, muchachos, es
No sé por qué tengo estos números acá. Lo que queda por evaluar es de aquí en adelante. ¿Ok? De aquí en adelante. Entonces, esta nota que aparece acá, si se fijan, está pintada en gris. ¿Por qué está pintada en gris? Porque esta es la nota, solo la tengo aquí como referencia, ¿ok? Como referencia, para que ustedes miren más o menos cómo les fue según el campus. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá, me voy para acá, prueba principal 2, intentos, estos son los intentos que tienen. Esas notas son directamente sacadas de aquí del campo, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces, esas notas que yo tengo acá son directas del campus. ¿Qué es lo que me falta hacer con esta prueba 2? Descargar sus procedimientos, ver sus procedimientos, o sea, evaluar los procedimientos de los ejercicios que tienen malos, ¿verdad? Entonces, estas notas pueden subir un poco, ¿verdad? Al igual que pueden bajar en el caso de que ustedes tengan una respuesta sin evidencia, ¿verdad? Pero lo más seguro, si siguen las instrucciones de que tienen que tener las evidencias, lo más seguro es que estas notas pueden subir un poco, ¿verdad? O sea, imagínense que en 3 ejercicios malos le dé 3 puntos en cada uno. Son 9 puntos más, ¿verdad? Entonces, estas notas son solo, ok, estas que están en gris de la prueba 2, para que ustedes tengan una referencia. Para que tengan, no sé por qué, una referencia de cómo van por los momentos, ¿verdad? Y como les repito, lo que faltaría evaluar es un control de lectura. Intentaré poner 3 tareas esta unidad. La prueba 2 y el laboratorio, que ahí por los momentos yo no tengo idea de cómo van, pero ustedes tal vez ya tienen una idea, ¿verdad? Les repito, voy a mandar esto como imagen, ¿ok? Y cualquier consulta, pues me la pueden hacer después de la clase. Tomé bastante tiempo para explicar esto, ya son las 7:25, ¿verdad? Voy a ir un poco rápido con los temas de la clase, pero espero que, bueno, es algo que yo creo que todos ustedes querían o estaban, bueno, sí, algunos me hicieron la pregunta de cómo iban y ya días les debía yo lo que es la revisión de esta prueba. Hoy terminé de revisarla, ¿verdad? Y el día de mañana voy a empezar a revisar lo que es la segunda prueba para que ya tengan una nota final, no estas preliminares, ¿verdad? Bueno, cualquier consulta de las notas, o sea, después de la clase voy a enviar la fotografía y cualquier consulta me la hacen al Telegram. Ahora vamos a la clase. Ok. Entonces, vamos a empezar con la tercera unidad, muchachos. Entonces, la tercera unidad empieza con el capítulo 9 y se llama rotación, algo que no hemos visto del todo. Hemos visto movimiento circular uniforme, pero no, o sea, ¿qué es lo que hemos visto? Una partícula, ¿verdad? Aquí un dibujo cualquiera. Una partícula, digamos un carro, moviéndose haciendo un círculo. Pero ahora no es exactamente lo mismo. No es lo mismo una rotación a un cuerpo moviéndose en forma circular. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Entonces el capítulo 9, rotación de cuerpos rígidos. Aquí como pueden ver, el ejemplo que ponen ellos son las hélices de una torre eólica, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros vimos justo algunas situaciones en las cuales nosotros decimos, ok, yo el movimiento de esa de ese cuerpo lo puedo modelar como una partícula puntual en el centro de masa. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un disco, ¿verdad?
Y este disco se mueve bajando, ¿ok? El plano. Pero obviamente no se va a mover, no se va a mover así, ¿verdad? Sino que para bajar el plano, ¿qué es lo que hace el disco? Al mismo tiempo, él rota, ¿verdad? Él rota. Y dependiendo de lo que nosotros queremos estudiar, ustedes podrían decir, ah, no, pero yo lo voy a modelar como una partícula en el centro de masa que se está trasladando hacia abajo. Y como les digo, o sea, ¿con qué velocidad? Con una BCM. ¿Es posible? Sí, pero dependiendo de qué es lo que nosotros queremos estudiar, puede que no sea lo más óptimo, porque nosotros puede que queramos estudiar ese movimiento de rotación, que el cuerpo está rotando a lo largo de este eje. ¿Okay? Lo mismo sucede con una llanta de un carro, ¿verdad? Una llanta de un carro en general se traslada, o sea, la llanta se mueve hacia dónde? Hacia enfrente, ¿cierto? Con una velocidad de BSM. Pero al mismo tiempo que la llanta se mueve así, también está girando, ¿verdad? Entonces, depende de qué es lo que nosotros queremos estudiar, vamos a poder modelar la llanta como una partícula puntual en su centro de masa o no lo vamos a poder hacer. Y aquí pongo un ejemplo X, ¿verdad? De este personaje girando, pero él no se está trasladando. Es como las torres eólicas. Las torres eólicas aquí giran, ¿verdad? Pero no se, o sea, no se trasladan. Se quedan fijas en un punto. Entonces lo mismo este de acá, ¿verdad? Yo podría decir que él está parado girando, ¿verdad? Entonces ahí no me sirve de mucho a mí modelarlo a él, ¿ok? Modelarlo como una partícula puntual, porque si yo lo modelo como una partícula puntual acá, le quito esa propiedad de rotación, ¿verdad? Porque es un punto. Y como se está trasladando, sería como decir que está en reposo, ¿verdad? Cosa que no es cierto. El cuerpo, él se está moviendo, solo que se está moviendo en forma de rotación, pero es un movimiento y ese movimiento conlleva a que el cuerpo tiene algún tipo de energía. ¿Qué tipo de energía? Una energía cinética porque se está moviendo, ¿verdad? Pero no sería lo mismo decir yo tengo un punto, yo tengo ese cuerpo que está girando. Entonces, como se fijan, no todos los casos los podemos modelar como una partícula puntual en un centro de masa, porque en algunos casos lo que a mí me importa es la información de la rotación del objeto, que es información que se pierde cuando yo hago que la partícula sea puntual. ¿Ok? Entonces, en general, vamos a hablar de algunas cosas. Primero, ¿qué es un cuerpo rígido, verdad? Ya lo había mencionado yo anteriormente. En general, ¿no? Un cuerpo rígido es un cuerpo que, digamos, como nosotros o como cualquier otra, una caja, cualquier cosa, que es extenso y que para fines de lo que nosotros queremos estudiar, no lo puedo modelar como una partícula puntual en el punto del centro de masa. Y dice rígido porque vamos a asumir que no existen deformaciones, ¿verdad? Yo ya les he mencionado anteriormente que los cuerpos se pueden deformar, pero es algo que nosotros vamos a obviar. Eso es, cuando decimos cuerpo rígido, a eso nos referimos. Y cuando decimos a un eje fijo, ¿verdad? Porque el nombre del capítulo es así, movimiento de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Siempre van a decir esa palabra, eje fijo. Entonces, eje fijo para nosotros es un eje que puede ser no, que está fijo, o sea, que no se mueve en al menos un sistema de referencia
inercial. Esa es simplemente una definición cualquiera para que cuando dicen eje fijo, sepan ustedes, es un eje que no se mueve, ¿ok? ¿Ok? No se mueve en algún sistema de referencia que es inercial. Para efectos del curso, todos los ejes que vamos a estudiar son fijos, pero me veo obligado a dar la definición. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo, digamos, el planeta Tierra. Nosotros definimos, digamos, yo defino el sistema de referencia normal, X, Y y Z. Y el eje de rotación de la Tierra, asumamos que es perfectamente por el centro, ¿verdad? Otro color que se resalte más. ¿Ok? Que es perfectamente por el centro y que pasa por el eje Z. Entonces, mientras gira la Tierra, se fijan que el eje está estacionario, ¿verdad? El eje de giro está justo en el eje Z, ¿verdad? Entonces, este eje está fijo, ¿verdad? No se mueve con respecto a mi sistema de referencia. Entonces, ustedes podrían pensar, o nosotros podríamos pensar, bueno, existe otro planeta, este de acá, en el cual, digamos, el eje de giro, asumamos que es por acá. Si se fijan la orientación del planeta, y digamos que es por acá, ¿verdad? Este es el eje de giro. Y nosotros definimos el sistema de referencia convencional, ¿verdad? Entonces, en este sistema de referencia, ¿ok? X, Y, Z. Mientras gira el planeta, este eje se fijan que se movería, o sea, a lo largo de o sea, como no está encima de ninguno de los ejes, se movería. Entonces cualquiera podría pensar, ese es un eje que no es fijo, ¿verdad? Porque se mueve. Pero recuerden, dice que en al menos un sistema de referencia inercial. Entonces simplemente para que el eje sea fijo, nosotros tendríamos que definir un nuevo sistema, digamos. Yo definiría un sistema de ejes, digamos que Z quede acá, que la Y, le voy a poner prima acá, y que la X quede acá. Es un sistema raro, pero siempre y cuando este sistema primado sea un sistema de referencia inercial, se fijan como en ese nuevo sistema, cuando gira el planeta, el eje permanece fijo, ¿ok? Fijo con uno de los ejes, ¿verdad? Con el Z'. Entonces, en ese sistema de referencia rosado, el eje es un eje fijo, ¿verdad? Simplemente es para tener la definición de qué es un eje fijo y no se anden preguntando a qué nos referimos con un eje fijo. Pero en general en la clase, todos los sistemas que vamos a trabajar son ejes fijos, ¿ok? Entonces ahora vamos a empezar ya con lo que nos interesa un poco más. Y es, ¿qué es lo que queremos? Queremos definir la rotación, el movimiento de rotación. Y vamos a empezar a definir ese movimiento de rotación justo como lo hicimos en la primera unidad. Primero, cinemática. Y luego nos vamos a dinámica. Y en cinemática, ¿qué es lo primero que definimos? La posición. Entonces, digamos, aquí por ejemplo, tenemos un cuerpo rígido. ¿Cuál es mi cuerpo rígido? Esta aguja, ¿verdad? Esta aguja que digamos, aquí dicen, es la aguja del velocímetro de un vehículo. Se fijan, no es una partícula puntual, es una aguja, ¿ok? Es un cuerpo rígido. Entonces, cuando uno acelera, ¿verdad? En el vehículo, la aguja se mueve toda, ¿verdad? ¿Se fijan? Toda acá, toda acá, toda acá. Y yo lo que quiero definir es el movimiento de toda la aguja. Entonces, por ejemplo, a mí ya no me sirve definir un punto XY acá. ¿Por qué? Porque ese punto XY solo me está describiendo la punta de la aguja. No me está describiendo el centro de la aguja,
no me está describiendo esto por acá, no me está describiendo esto por acá. Entonces, XY es una mala variable para nosotros. Hay una variable, y como son rotaciones, es muy importante para nosotros, que es el ángulo. Y fíjense bien, el ángulo, por ejemplo, cuando esta aguja se mueve de acá hasta acá, digo yo que esta aguja se movió a un ángulo teta. ¿Ok? Midiéndolo desde, ¿cómo medimos los ángulos? Desde el eje X positivo en forma contraria al reloj. Entonces, si se fijan, ese ángulo teta es el mismo ángulo para cualquier pequeña partícula, ¿ok? Que forma la aguja. Entonces, esa es una variable buena para nosotros para definir los movimientos de rotación, el ángulo. ¿Por qué? Porque no importa si yo estoy en la orilla. Si estoy en la orilla, ¿cuánto se movió este? Teta. Pero si yo estoy aquí bien pegadito, ¿cuánto es eso? Es el mismo ángulo teta, ¿se fijan? Entonces, ese ángulo de rotación me describe la rotación de todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, esa va a ser mi variable de posición. Teta me va a decir qué tanto ha girado todo el cuerpo. ¿Y cuál es la unidad en la que vamos a medir teta? Usualmente uno diría, es un ángulo, entonces lo vamos a medir en grados. Pero el grado es una unidad algo ambigua, ¿verdad? No, no hay una definición clara de qué es un grado. Entonces, nosotros vamos a, escuchen bien, a medir los ángulos en radianes, porque el radián, sí tiene rad, sí tiene una forma de definirlo. Y el radián, aquí lo dice, el eje de rotación pasa por el origen, acá, alrededor de acá, y apunta hacia afuera de la página en R. Vale. Me dice, un radián, ¿ok? Es el ángulo, ¿ok? Que se forma cuando el arco de círculo tiene la misma longitud que el radio. Entonces, si S es igual a R, el ángulo es un radián. Esa es la forma de cómo se define el ángulo, o sea, cómo se define cuánto es un radián. Un radián es el ángulo que se subtiende cuando el arco de círculo tiene la misma longitud que el radio del círculo, ¿verdad? Y a partir de eso se da una definición más general. Entonces, en general, el ángulo es igual a S sobre R. ¿Ok? S sobre R. De tal forma de que si este y este son los mismos, que me da un radián, ¿verdad? Pero si no son los mismos, me da otro número y esa es la cantidad de radianes. ¿Ok? Se fijan, un ángulo teta en radianes es la razón, dice, entre la longitud del arco, S, y el radio. Y esa es la forma como se define, o sea, geométricamente bien definida la unidad, ¿verdad? ¿Qué es ¿Cómo se miden los radianes? La cantidad del arco, qué tan largo es el arco del círculo con respecto al radio. ¿Ok? Y de aquí nosotros podemos encontrar entonces otras relaciones, ¿verdad? Esta ya la deberían de saber ustedes, ¿verdad? Que el arco de círculo es igual a R teta, ¿ok? R teta. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cuánto es un arco de círculo? O bueno, ¿cuánto mide el arco de círculo de un círculo completo? 2 por pi r, una circunferencia, ¿verdad? Y eso es igual a ¿quién? A r teta. Se fijan que la r se cancela y 2pi
es igual a ¿cuánto entonces? A un círculo completo. Entonces 2pi es igual a 360 grados, ¿verdad? Entonces aquí nosotros encontramos una relación a partir de esto. 2pi es igual a teta en un círculo completo, entonces sabemos que 2pi radianes es igual a 360 grados. ¿Ok? Esa es la relación. Entonces ya sabemos en qué unidad vamos a medir los ángulos, ¿verdad? En radianes. Ya sabemos cuál es la relación entre grados y radianes. 2pi radianes es igual a 360 grados. Y solo nos hace falta una cosita aquí. Bueno, no nos hace falta, pero en general, ustedes van a ver que cuando definamos velocidad, cuando definamos aceleración, velocidad y aceleración tienen una dirección, ¿verdad? Porque son vectores. Entonces, ¿cuál es la dirección de esa velocidad? Entonces, fíjense bien. La dirección de la velocidad me la define el eje de rotación y en qué dirección se apunta el giro. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, que está en 2 dimensiones, yo lo voy a dibujar en 3 dimensiones, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? X, y Z, digamos. ¿Y dónde está la aguja? Digamos, la aguja, si se fijan, se está moviendo desde el eje X positivo hacia acá, ¿verdad? Se está moviendo así, y este sería teta. Y este es X, y este y este es Z. Entonces, fíjense bien, el movimiento, no sé si pueden ver mi mano o si se mira mi cámara bien, pero el movimiento que se está haciendo es del eje X, que está en esta dirección según el dibujo, hacia el eje Y, que está hacia acá. Entonces, ese movimiento, si yo hago, esta se llama la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si yo hago ese movimiento que está haciendo, mi pulgar apunta hacia un lugar, hacia arriba. ¿Y arriba qué dirección es? Arriba es la dirección Z. Entonces, por eso usualmente las variables aquí, digamos, yo llamaría teta sub Z, digamos, pero eso no tiene mucho sentido. Va a cobrar más sentido cuando nosotros hablemos de omega sub Z y de otras variables. Pero en general, la dirección, cuando nosotros hablamos sub Z, se refieren a eso, ¿verdad? El movimiento es hacia allá, hacia donde apunta mi pulgar, hacia arriba. Entonces, es algo raro, yo sé, pero vamos a seguir o lo vamos a ver un poco más cuando ya definamos velocidad. Entonces, velocidad angular. Muchachos, vamos a hacer una analogía con variables lineales, digamos. Entonces, cuando yo tenía velocidad y velocidad media, para ser específicos, ¿cómo definía yo la velocidad, muchachos? ¿Cómo definía yo velocidad media? En X, digamos. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, como quiero avanzar, la verdad. Recuerdan que la velocidad media, ¿qué era? Cambio de posición entre cambio temporal. Entonces, exactamente lo mismo, muchachos, vamos a tener en el caso, ¿ok? En el caso angular. Entonces, velocidad media sub z decimos. ¿Por qué decimos sub z? Por lo que ya les dije, ¿verdad? O sea, ¿cómo definimos la dirección de la velocidad?
con la regla de la mano derecha. Y usualmente vamos a asumir que están girando con respecto al eje Z. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si está girando alrededor del eje Z, la dirección es Z, ¿verdad? Así se define, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esta velocidad angular? Bueno, cambio de posición, entonces sería posición final menos posición inicial, ¿ok? El ángulo final menos el ángulo inicial sobre, ¿qué? Cambio temporal, tiempo final, tiempo inicial. Esto es lo mismo que decir desplazamiento sobre cambio temporal. Y este sería desplazamiento, ¿verdad? Que es lo mismo que teníamos antes, pero es desplazamiento angular, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto de acá sería el delta teta, ¿verdad? El cambio que hubo en el ángulo. Por ejemplo, si tenemos nosotros bueno, aquí abajo lo tengo. Aquí hay un teta 1, aquí hay un teta 2 y el cambio angular sería la diferencia entre teta 1 y teta 2, ¿verdad? Delta teta. La partícula estaba, bueno, la aguja estaba en T1 en el ángulo 1 y en T2 está en el ángulo 2. Y la relación entre esos, ¿ok? La relación entre esos es la velocidad angular media, ¿verdad? ¿En qué unidades se mide? Fíjense bien. Arriba está en radianes y abajo está en segundos. Esta es la unidad de velocidad angular, ¿ok? Algunas veces, de velocidad en RPM, revoluciones por minuto. Entonces, para hacer la conversión, lo único que ocupamos, muchachos, es una simple conversión, literalmente, ¿verdad? Una revolución por minuto es igual a ¿cuánto? Entonces, una revolución es una vuelta entera. Una vuelta entera son 2pi radianes. Un minuto son 60 segundos. Entonces, para pasar, ok, de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, se multiplica por el factor 2pi sobre 60. Ustedes pueden hacer con ese factor, pasamos de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Depende del ejercicio que les estén dando, les van a poner o no datos así, ¿verdad? Ok. Esa es la velocidad angular media. Pero recordemos, muchachos, en cinemática yo no trabajé mucho con velocidad angular media, la verdad, sino que trabajamos con la velocidad, bueno, perdón, con velocidad media. Trabajamos más con la velocidad instantánea. Entonces, como es de esperar la velocidad angular instantánea, ¿cómo la defino yo? Bueno, esto es para cambios algo grandes, ¿verdad? Pero yo puedo definir que ese delta t tiende a 0, ¿verdad? Y yo vengo y ya no le llamo media, solo omega sub z. Por cierto, este no es una W, ¿verdad? Se me olvidó decirlo. Esta es la letra griega omega. Ok, eso es velocidad angular. Omega sub z. ¿Y cómo lo definía yo? Pues era el límite cuando delta t tiende a 0. ¿De quién? De delta teta sobre delta t. Y eso decíamos que era igual a el límite de t. Entonces es delta teta
perdón, la derivada de teta con respecto a t. Y así defino yo lo que es mi velocidad angular instantánea. Y tal como en movimiento rectilíneo, si yo digo velocidad angular, significa instantánea. ¿Ok? Si yo no le pongo apellido, si yo no digo velocidad angular media, es instantánea. Y bueno, también las unidades sigue siendo velocidad, entonces sigue siendo radianes sobre segundo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? O cómo encuentro yo esta omega z, dirían. Bueno, ocuparía tener una posición, una función de trayectoria, ¿verdad? Justo como cuando teníamos en la primera unidad, que teníamos una función como, esto es at cuadrado menos bt cubo. Entonces, para encontrar cuánto es omega, simplemente derivábamos la función y encontrábamos cuál es la velocidad en términos de t, ¿verdad? Otra cosa, el término rapidez angular se referirá a la magnitud de la velocidad angular. Recuerden, la velocidad angular es una velocidad, puede ser positiva o puede ser negativa, porque es una velocidad, es un vector que tiene dirección, ¿ok? Cuando me dicen rapidez, simplemente es, ¿ok? La magnitud. ¿Cuál es la convención de signos? Y aquí va a cobrar un poco más de sentido esto de acá, que el subíndice Z también, ¿verdad? ¿Cuál es la convención de signos que tenemos? Giros en sentido horario. Ojo, esto para cinemática, porque les recuerdo yo que después, más adelante, cuando vayamos a dinámica, yo defino la dirección positiva, la misma dirección en la que está acelerando el sistema, para que las sumatorias de fuerza sean fáciles de manejar. Pero en cinemática, cuando los giros son en sentido horario, vamos a decir que la velocidad angular es negativa. Y cuando son en sentido antihorario, vamos a decir que la velocidad es positiva. ¿Y de dónde viene eso? Aquí viene en juego, espero que se mire más o menos bien, la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a poner un giro. Si este es X positivo y este es Y positivo, un giro antihorario, fíjense bien, de acá hacia acá. Ese sería un giro o una velocidad positiva. ¿De dónde viene esto? Y de nuevo, usemos la regla de la mano derecha. Con mi mano derecha vengo yo y voy a hacer el giro que aparece en la pantalla, que está aquí, ¿verdad? Entonces, si yo hago ese giro con mis dedos, los que no son el pulgar, si yo hago ese giro, se fijan que mi pulgar apunta hacia arriba. Y arriba, espero que se pueda ver, ¿verdad? Y arriba es la dirección Z, por eso omega sub Z, positiva. Entonces, decimos que la velocidad angular es positiva porque el giro tira hacia arriba, ¿verdad? Entonces, por eso sería positivo en ese caso. Y si yo pongo un giro antihorario, perdón, horario, ¿ok? De Y positivo, ¿ok? Y positivo hacia X positivo. Fíjense bien, si yo quiero hacer este giro con mi mano derecha, yo tengo que darle la vuelta a mi mano para hacer el giro, ¿ok? Y cuando hago el giro, mi pulgar apunta hacia abajo. Y abajo es la dirección Z negativa, ¿verdad? Y de ahí viene, de esa convención de signos, viene, bueno, esa convención de signos de que giros horarios son negativos, giros antihorarios
son positivos, viene de esto de acá, y ahí se ejemplifica un poco mejor por qué se le pone omega sub z a esto. Bueno, ya se está acabando el tiempo de la clase, muchachos, pero les voy a robar un poquito de tiempo, tal vez unos... ¿Verdad que la cámara se trabó o no? No, a saber. Espero que se haya podido ver la demostración. Ok, les voy a robar unos 10 minutos, muchachos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Es para no atrasarnos tanto. Y sí, o sea, creo que lo que voy a hacer es ver toda la teoría mejor seguido y después trabajar solo en ejercicio, ¿verdad? Pero les voy a robar siempre 10 minutos para avanzar lo más posible, ¿verdad? O sea, a las 8 igual, si cualquiera de ustedes ocupa irse por X y razón, otra clase, cualquier otra razón, no importa, ¿verdad? Pueden irse y voy a terminar a las 8:10, 8:15. Porque bueno, tomé bastante tiempo explicando lo de las notas, ¿verdad? Para avanzar ahorita hasta lo más que se pueda. Entonces, en general, todos los puntos de un cuerpo rígido van a tener esa misma velocidad angular. Entonces aquí yo tengo un CD, estos CDs, o sea, cuando uno los mete, o bueno, los metía, ¿verdad? Ya no, usualmente ya no, la gente ya no mira CDs. Entonces este es el centro del CD y estos giran alrededor de ese punto, ¿verdad? Cuando uno los metía en el reproductor. Entonces voy a venir y voy a definir yo, bueno, voy a poner dos líneas. Digamos, esta primera línea y esta segunda línea. ¿Ok? Entonces, esto simplemente me está definiendo, asumamos que viene y que el CD se va a mover, va a girar y se va a mover de acá hasta acá. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de ese omega sub z? Que ese omega sub z, esa velocidad angular, es para cualquier punto del disco, porque fíjense bien, si yo me pongo a estudiar este punto del disco, ese punto del disco giraría, ¿verdad? Digamos, giraría más o menos por acá. Llegaría hasta acá, ¿verdad? Y ese punto se movió, o sea, este punto específico del disco, ¿verdad? Se movió y se desplazó delta teta. Y digamos, aquí es tiempo 1, aquí es tiempo 2. Y digamos que yo quiero definir un punto más cercano al centro. Entonces este punto, cuando gira el disco, giraría de acá hasta acá. Y se fijan que este es el mismo desplazamiento que el rojo. Y ustedes podrán argumentar, obviamente, cuando el CD se mueve todo como uno solo. Entonces, en el mismo tiempo que este punto llega de acá hasta acá, es el mismo tiempo que le toma llegar a este de acá hasta acá. Ok, esto sucede en T1 y esto sucede en T2. Y los dos subtienen el mismo ángulo. ¿Qué significa? Que para el punto azul, la velocidad angular sería delta teta sobre delta t. Y para el punto rojo, la velocidad angular es la misma, delta teta sobre delta t. Entonces, ¿qué concluimos? Omega sub z es la misma para cualquier punto de un cuerpo
rígido. ¿Okay? Esa velocidad angular, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque es la velocidad de todo el cuerpo rígido, ¿verdad? Yo puedo definir cualquier punto. Este de acá va a tener la misma omega sub z que esos de acá. Este de acá va a tener la misma omega sub z que este de acá. Todo el cuerpo está girando con esa misma omega sub z, ¿verdad? Bueno, vamos a definir ahora qué es la aceleración angular. Entonces, hacemos la misma analogía, ¿verdad? Ah, bueno, ¿cómo era la aceleración media antes? Era a cambio de velocidad, entonces omega 2 sub z menos omega 1 sub z, sobre cambio temporal, T2 menos T1. Esto es lo mismo que decir a delta omega, cambio de velocidad, sub z, sobre delta t. ¿Cuáles son las unidades? Esto de acá se mide en radianes sobre segundo. Y lo de abajo se mide en segundo. Entonces la unidad sería radianes sobre segundo cuadrado. ¿Ok? ¿Y qué sucede con la aceleración? Ah, este es un cambio de velocidad, este es un cambio de tiempo, viene. Yo quiero la instantánea. Porque a mí usualmente no me interesan las velocidades ni las aceleraciones medias. Entonces, ¿qué hacía para encontrar la instantánea? Bueno, para encontrar la instantánea, yo simplemente decía que esa aceleración instantánea es el límite cuando delta t tiende a cero. ¿De quién? Del delta omega sub z con respecto a delta t. Y esto se convierte a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O en otras palabras, también podríamos decir que es la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Cualquiera de las dos es válida y la unidad sigue siendo radianes sobre segundo cuadrado. Si se fijan, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Este es un alfa, ¿verdad? Letras griegas, alfa. Es exactamente lo mismo que teníamos en la primera unidad, solo que le estamos cambiando las letras, ¿verdad? Al final va a ser exactamente lo mismo. O sea, vamos a resolver los ejercicios igualitos a los de la primera unidad. La única diferencia es que ahora estamos trabajando con ángulos y no con distancias lineales, ¿verdad? Ok. Vamos a ver o vamos a recordar qué sucedía cuando teníamos rotación con aceleración constante. Entonces recuerden, eso nosotros cuando trabajamos eso en la primera unidad se llamaba movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora ya no va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, va a ser rotación con aceleración constante. No tiene alguna diferencia, pero ¿qué es lo primero que decíamos? Bueno, lo primero que decíamos es que si la aceleración es constante, entonces la aceleración media y la aceleración instantánea tienen que ser la misma, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, si tengo un valor de aceleración constante, entonces el promedio es lo mismo que cualquiera de los valores individuales. O sea, si yo hago 3 exámenes, en los 3 saco 80, ¿cuál es el promedio? 80. Entonces lo mismo con la aceleración. La aceleración media en z es igual a la aceleración instantánea. Entonces, recuerden, defino yo, aceleración media es igual a omega sub z, que vamos a llamar la velocidad angular para cualquier punto, para cualquier tiempo t, menos omega sub 0 z, la velocidad angular inicial, y el tiempo inicial, como siempre, le vamos a llamar 0. Entonces, si ustedes recuerdan, vengo yo y hago un despeje facilito, ¿ok? A un despeje facilito. Y aquí, ¿qué es lo que obtengo? Omega z es igual a omega sub 0 z más alfa z por t.
1, vamos a poner acá. Se les hace familiar, digamos, en movimiento rectilíneo uniforme en X. Teníamos Bx igual a B sub 0x más AX por T. ¿Se fijan? Exactamente lo mismo, nada más que ahora son las variables angulares. Bueno, vamos a ver. Todas las definiciones fueron iguales, entonces tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Decíamos nosotros, si la aceleración es constante, entonces yo puedo sacar un promedio sumando dos valores, omega sub 0z más omega z, y dividiéndolo entre 2, o con la definición, también tenía yo que teta menos teta sub 0, posición en cualquier punto t, posición inicial, entre t menos t sub 0 y t sub 0 siempre le ponemos 0. Si yo combino estas dos y las igualo, ¿qué obtengo? Tengo yo que omega 0z más omega z sobre 2 es igual a teta menos teta sub 0 sobre t. O bueno, lo voy a poner aquí abajo mejor. En otras palabras, yo tengo que teta menos teta sub 0 es igual a 1/2 de omega z más omega 0 z por t. Y esto de acá es lo mismo que decir delta teta. O podría yo, si quiero, pasar este al otro lado, como yo desee, ¿verdad? Pero es la misma expresión. A esta le pongo 2. Luego, combinando 1 y 2, ¿ok? Combinando 1 y 2, o sea, sustituyendo esto acá, yo obtengo que teta es igual a teta sub 0 más omega 0 z por t. ¿Por qué, verdad? Omega 0 z acá más omega 0 z me da 2 veces omega 0 z por 1/2 me da omega 0 z por t más alfa z por t por 1/2, ¿verdad? Y por otra t, alfa z t cuadrado. Número 3. Y por último, creo que era combinando ¿cuál era esta? Creo que era 3 y 1. ¿Qué es lo que hacíamos? De acá despejo para el tiempo y sustituyo el tiempo acá. Ustedes pueden hacerlo en casa, ya lo hicimos anteriormente. Omega z cuadrado igual a omega 0z más 2 veces alfa z por delta teta. Si no me equivoco es esa. 4. Y si ustedes se fijan o recuerdan, fíjense en todas estas. Yo les puse la primera, pero todas, muchachos, todas las ecuaciones son análogas. Aceleración constante, alfa z constante, o sea, velocidad, aceleración angular constante. ¿Cuál era la fórmula
cuando tenía yo B sub x igual a B sub 0x más AXT. Ahora, ¿cómo va a ser? Omega Z igual a omega, o sea, pero recuerden, la interpretación es la misma. Velocidad inicial, ahora es velocidad angular inicial, perdón, velocidad angular igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por t. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por t más un medio de aceleración por t. Posición angular igual a posición angular inicial más velocidad angular inicial por t más un medio de aceleración angular por t cuadrado. Se fijan, son exactamente todas. Son exactamente las mismas fórmulas. ¿Ok? Exactamente las mismas fórmulas. Solo cambiamos la variable lineal por angular. Y tenemos las mismas fórmulas de la primera unidad para movimiento rectilíneo uniforme. Ahora va a ser simplemente para movimiento, para rotaciones con aceleración angular constante. Son las mismas fórmulas, se resuelven los problemas con la misma lógica, es cinemática. Entonces, se resuelven igualito. Solo es de interpretar los datos, ¿verdad? Porque ahora me van a dar ángulos a mí, ahora me van a dar velocidades angulares, ahora me van a dar aceleraciones angulares. Entonces, básicamente lo mismo, solo tenemos que aprender a interpretar los nuevos datos, pero las fórmulas y la forma de resolver los ejercicios va a ser la misma. Bueno, muchachos, me faltó una sección, pero es una sección rápida. Y como les digo, lo que voy a hacer es, mañana voy a empezar con la sección 9.3 y vamos a seguir con las otras secciones, ¿verdad? Para ver toda la teoría en estos primeros 2 días y luego enfocarnos en todos los ejercicios, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Sé que les robé 15 minutos extra, pero bueno, me dediqué a la primera parte. Bueno, además de que esperamos hasta 10 minutos para que se conectaran la mayoría. También tomamos 25 minutos con lo de las notas, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna consulta, muchachos, lo vamos a dejar hasta acá. Y cualquier pregunta, yo ya les voy a mandar el cuadrito, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan con las notas, ya sea de si quieren una revisión o cualquier otra cosa, pues me escriben a un mensaje privado, ¿verdad? Bueno, muchachos, si no hay consultas con la clase, lo vamos a dejar hasta aquí. De nuevo, disculpas por quitarles un poco de tiempo extra, pero no quería quedarme tan atrás, ¿verdad? Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Bueno, buenas noches a todos.